Esto es Movimiento TV. Un espacio de todos para todos. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Ya estamos nuevamente en un programa más del vuelo del colibrí, Voces de la Diversidad. En esta un tanto fría tarde de viernes 21 de junio, y bueno, las noticias que nos llegan de la Sierra Norte no son nada halagüeñas. Hay problemas en Teciutlán, en Huauchinango, en Zacapuastla. Hay ya caminos que están bloqueados por estas lluvias que se dan, y bueno, parece que esto es repetir la historia año con año de muchas comunidades en donde desafortunadamente hay comunidades que quedan bloqueadas justamente por los deslaves. Una de ellas es Tatosca, en Zacapuastla, y va junto con pegado el día de mañana, el día de hoy. De hecho, iniciaba una reunión, un encuentro de lo más importante que a mí me parece, y que tiene que ver con todo este movimiento y con todo este conflicto que está dando alrededor de las mineras, la construcción de termoeléctricas, hidroeléctricas y demás. Fíjense que el día de hoy se inaugura en Atzalan, Veracruz, en una parte cercana a Tlapacoyan, en donde, por cierto, creció mucho el río Bobos y se desbordó. Un encuentro en defensa de el bosque, los ríos y el agua. Y estaban convocadas muchísimas organizaciones defensoras del bosque. Ahí hay una particularidad. Es una zona en la cual se colinda con Puebla, o Puebla colinda con esta parte de Veracruz, en lo que es Ayotosco, Tenampulco, Hueytamalco, que se va a salir a esta zona de Tlapacoyan, Veracruz, y hacia arriba está la comunidad de Plan de Arroyos. En esta comunidad se iba a llevar a cabo el día de hoy esta reunión. Yo espero que no se cancele, que los compañeros lleguen tranquilamente y bueno, puedan desarrollar. Hay toda una temática muy interesante, y los compañeros puedan llevar a cabo su encuentro, que además, déjenme decirles, van a participar biólogos e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también estaban ya comprometidos su participación de algunos científicos e investigadores de la Universidad Veracruzana, que tienen que ver con el cuidado de los bosques, la silvicultura, pero también con el cuidado del agua, de los ríos. Y les hablaba de esta conflictividad porque en esta parte del río Bobos se pretende construir 5 represas o 5 hidráulicas para surtir de energía eléctrica a todo este complejo minero. Obviamente los compañeros tanto de Veracruz como de la parte norte del estado vienen dando una lucha para que no se lleve a cabo estas hidroeléctricas, y que en un plazo perentorio, como está demostrado, pues simplemente son comunidades que se van muriendo de sed porque se va acabando el agua. Siguiendo con esta misma tónica, déjenme comentarles que hace 8 días, aquí en la ciudad de Puebla en particular, en la Universidad Iberoamericana, el Tribunal Permanente de los Pueblos llevó a cabo una
ellos le llaman preaudiencia o una audiencia sobre carreteras y destrucción ambiental. Forma parte igualmente de estos grandes proyectos que se han generado, particularmente cuando se firma el Tratado de Libre Comercio. Y ahí estuvieron compañeros del Distrito Federal, de San Luis Potosí, de Veracruz, evidentemente, de aquí de Puebla, dando su testimonio y su testimonio de lucha y resistencia, sobre todo las compañeras, para mí mi admiración hacia ellas, de Milpalta, esta lucha que están dando en contra de la supervía en el Distrito Federal, y cómo, de qué forma estos proyectos impactan directamente a la ecología y también a la ecología urbana. Fue en realidad muy grato escuchar todos estos testimonios. En el caso de los compañeros de San Luis Potosí, hablaron de cómo esta supercarretera que atraviesa, bueno, pasa por Ciudad Valles, etcétera, está afectando territorios del pueblo Tenec en San Luis Potosí. En el caso de Puebla se dio el testimonio de la México-Tuxpan y cómo esta carretera también afecta a comunidades nahuas, cómo afectó a comunidades nahuas, y en particular un caso para nosotros bastante grave que se dio en el año 2006, en donde al estar haciéndose los trabajos de la supercarretera, se comenta que los ingenieros de Industrias Civiles, Ingenieros Civiles Asociados, ICA, se encuentran con un monolito que Tito Romero, cronista de la ciudad de Huauchinango, data en 6,000, 7,000 años. Encuentran el monolito que se llama el Coat o la Coat. Es un monolito de 5 metros de alto y de varias toneladas de peso, pero acá la particularidad es que en este monolito se registraban ciertas ceremonias a Quetzalcóatl, por eso se llama el monolito de la víbora o el Coat. Pues a los señores del ICA, al no poder meter otros materiales, trascabos y demás, lo que se les ocurrió fue detonarlo, meterle dinamita y volarlo. Y obviamente con esto se van miles, cientos, decenios de años de nuestra cultura. Y como esto está pasando, como esta situación está pasando en muchos lados, acá hay una responsabilidad por acción u omisión también del Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque ellos al interior del INA o de las delegaciones de INA Puebla, hay una persona encargada de dar los permisos para cuando se va a meter o se va a construir una carretera o también se va a meter un gasoducto. Y resulta que estos señores ni siquiera van a las comunidades, no hablan con la gente y dan los permisos en las rodillas. Dice un refrán que piensa mal y acertarás. Hay personas de las comunidades que afirman, yo desconozco si esto es real o no, que a estos arqueólogos, en su mayoría son arqueólogos los que tienen que dar este permiso, pues las empresas les untan la mano y dan los permisos tranquilamente sin importarles que se destruyan sitios sagrados o ceremoniales como el que se documentó también de Coachicala, Huauchinango, Puebla, al paso de Gasomex, esta
empresa subsidiaria de Pemex. Igualmente el día de hoy, pero esto en Cuernavaca, Morelos, inicia otro capítulo, otra audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, y tiene como temáticas dos ejes. Es basura, minería a cielo abierto y destrucción ambiental. Estos son los ejes que se van a trabajar. Y cuando se habla de basura, se habla particularmente sobre la basura de tipo radioactivo. ¿Qué pasa con todas las sustancias radioactivas que están llegando al país, con casos como el de San Luis Potosí, el caso mismo de Morelos, en donde hay confinamientos de materiales radioactivos? Y se haya logrado comprobar en algunos casos el hecho de que estos materiales radioactivos que no están bien confinados, es decir, no están bien etiquetados, sellados y demás, se están escurriendo a los mantos freáticos. Y esto está provocando, se va a dar el testimonio de una comunidad en Morelos, en donde los niños están ya naciendo deformes, pero también con la gente adulta o la gente joven está sufriendo de insuficiencia renal crónica. ¿Qué ha hecho el gobierno mexicano? ¿Qué han hecho los gobiernos de los estados? Guardar silencio ante hechos tan abominables como estos. Y el día de mañana, ahí en Cuernavaca, se va a abrir esta temática de la minería a cielo abierto. Una temática de por sí muy explosiva. Hay que tomar en consideración que la minería, las propuestas de proyectos de minería a cielo abierto están diseminados en 22, 24 estados de la República. Es decir, solo se salvan más o menos 7 estados en donde no haya concesiones de este tipo. Y en Cuernavaca tenían lo del Cerro del Jumil, en donde se pretendía explotar una minera a cielo abierto. Lo paradójico acá es que esta minería a cielo abierto está a unos cuantos kilómetros de un centro arqueológico como es el de Xochicalco. Pero los compañeros nos han informado que momentáneamente ha sido cancelado el proyecto. Es una empresa canadiense y ha sido momentáneamente cancelado porque ya hay también esta experiencia en la Sierra Norte. La Semarnat puede cancelar el estudio de impacto ambiental a Esperanza Silver, por poner un nombre, y lo vuelven a meter el mismo proyecto, pero ahora con otra razón, con otro nombre, con otra razón social, y vuelve a ser el mismo proyecto. Y lo que está pidiendo es que ya no se les permita a las empresas meter bajo otro nombre el mismo proyecto. Esto lo han hecho en la Sierra Norte y así han logrado que se den algunos permisos de impacto ambiental. Mañana estarán presentes en Cuernavaca, obviamente, compañeros de Chiapas, de Oaxaca, de San Luis Potosí, la minera San Javier, que van a dar su testimonio, los compañeros de Baja California Sur, en donde se pretende que también echar a andar una minera a cielo abierto. Pero también esperemos que estén los compañeros de Tetela, de Sautla e Ixtacamaxtitlán, de la Sierra Norte del estado de Puebla, para que puedan rendir su testimonio. Esto es lo que viene haciendo
actualmente el Tribunal Permanente de los Pueblos. Déjenme comentarles que este tribunal es un tribunal de buena fe o es un tribunal ético. No hay las medidas coercitivas para hacer que los gobiernos tomen, sean obligatorias las recomendaciones de este tribunal. Pero el tribunal fue primero fundado prácticamente por dos filósofos. Un filósofo inglés como lo fue Bertrand Russell y un filósofo francés como lo fue Jean-Paul Sartre, e inclusive de dos escuelas filosóficas muy distintas. Y lo primero que hizo Jean-Paul Sartre, Bertrand Russell, en 1966, es llamar al Tribunal Permanente de los Pueblos y sentar en el banquillo de los acusados a el gobierno norteamericano. ¿Sobre qué lo sientan al gobierno norteamericano? Sobre la base de lo que estaba ocurriendo en la guerra de Vietnam en ese momento. Y es ahí donde se dan los testimonios de cómo las fuerzas norteamericanas estaban bombardeando con este metal, con esta sustancia química llamada napalm al pueblo vietnamita. Es un químico que al contacto con la piel pues la quema, y estaban bombardeando a la población de Vietnam con este químico. Algo que la opinión pública se podía imaginar, pero no lo sabía de cierto. Igualmente, de cómo entraban a las aldeas las tropas norteamericanas y arrasaban prácticamente con ellas, con estas aldeas. De ahí el concepto de tierra arrasada, un concepto que después fue trasladado a la guerra contrainsurgente en Guatemala o en El Salvador por los ejércitos de estos países en los años 80. En el caso de Jean-Paul Sartre, convocó también a juristas, científicos, académicos, intelectuales del mundo para enjuiciar a su país, a Francia, al gobierno francés, por la guerra de Argel, la invasión a un pequeño país árabe como era Argel. Y el tribunal, de ahí sale inclusive la Declaración de los Pueblos, así se llama, que tiene que ver con la descolonización de los pueblos, o también se llama Declaración de Argel. La Declaración de Argel actualmente sirve como la carta de presentación, como la declaración de principios del Tribunal Permanente de los Pueblos. Hay juristas de distintas nacionalidades a los cuales integran este tribunal y se les da a leer los testimonios, y ellos son los que emiten estas resoluciones. Y bueno, éticamente ponen en el banquillo de los acusados a los gobiernos. Esto es lo que se va a llevar a cabo en estos días. Esta reunión de Tlapacoyan, Plan de Arroyos, Veracruz, sobre la defensa de los bosques, sobre la defensa del bosque de niebla, que es muy, muy característico, típico y endémico de los bosques de la Sierra Norte, desde Tetela, Huauchinango, Teciutlán. Es típico el chipichipi, los bosques de niebla, pasando por esta actividad del Tribunal Permanente de los Pueblos que se va a desarrollar o se está desarrollando, se inauguró el día de hoy en Cuernavaca. Dentro de 8 días también va a haber otra fase del Tribunal Permanente de los Pueblos,
pero esto se va a llevar a cabo en Guadalajara, Jalisco, en Jalisco particularmente, que va a tratar de analizar el impacto de las represas, las hidroeléctricas, las termoeléctricas también en esta devastación ambiental. Tengo la impresión, y así lo siento, que cada vez hay más gente que está tomando conciencia de lo que significan estos proyectos que han sido llamados proyectos de muerte, y que voy a ponerlo en labios del Comisionado Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz. Él afirma que ya no se puede hablar de 56 millones de hectáreas dadas en cesión a las grandes compañías o a las grandes empresas de la muerte. Él habla de que han sido 96 millones de hectáreas, prácticamente el territorio, la mitad del territorio nacional. Y hablando sobre esto, hablando sobre Jaime Martínez Veloz, déjenme comentarles que hace 8 días en Tetela de Ocampo tuvimos una reunión con él, distintas organizaciones y también con un representante de la Semarnat. Entre otras cosas, quedamos en varios puntos. Nos imaginábamos cuál iba más o menos a ser la respuesta. Primero, Jaime Martínez Veloz, el 2 de junio, en un mitin en la plaza pública de Zapotitlán de Méndez, se compromete públicamente y habla a nombre de Peña Nieto y dice que Peña Nieto estaba prácticamente en contra de este tipo de proyectos. La respuesta vino el jueves pasado, cuando el gobierno federal concede nuevamente el estudio de impacto ambiental a la minera china que se asienta en Tulictic, Sautla, Puebla, a JDC Minerals. ¿Qué le habíamos planteado a Martínez Veloz? Primero, la cancelación de cualquiera de los proyectos de muerte en la Sierra Norte, empezando por la minería a cielo abierto. Que las compañías sacaran sus máquinas, no solamente que dejaran de trabajar. Igualmente, que se dieran medidas cautelares, porque hay compañeros a las cuales y compañeras a las cuales ya se les está amenazando, y ahí se dijo por parte de las autoridades de Olintla y de Ixtacamaxtitlán que hubiera medidas cautelares, es decir, que el gobierno federal, conjuntamente con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se comprometieran públicamente a que a los compañeros que han llevado y han representado esta lucha en sus comunidades o en sus municipios, no les pasara nada. No hay respuesta. Se le emplazó a que fuera una comisión del gobierno federal encabezada por él, de la Procuraduría General de la República del Área de Derechos Humanos y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a las comunidades de Olintla e Ixtacamaxtitlán, y que exhortaran a los presidentes municipales para que declararan sobre estas amenazas que han recibido nuestros compañeros. Entre la promesa, entre lo que se dice y los hechos, obviamente ya vimos cuál ha sido la respuesta. La respuesta es concederle nuevamente el estudio de impacto ambiental a la minera china JDC Minerals. Es por eso también que el día de mañana se van a llevar a cabo
dos reuniones sobre esta misma temática. Una en Ixtacamaxtitlán, en donde se está emplazando al presidente municipal de Ixtacamaxtitlán a que diga en qué se ha comprometido con Almaden Minerals, que es la concesionaria. A esta empresa el gobierno federal le ha concesionado 55,000 hectáreas. Pero no solamente eso, Almaden Minerals es una empresa que hoy por hoy se quiere dar a conocer como una empresa filantrópica y está donando sillas de ruedas a algunas gentes a través del sistema DIF estatal, lo cual nos parece realmente indignante. Y en el caso de Sautla también hay un emplazamiento ahí al gobierno federal para que diga, bueno, por qué autorizó nuevamente el impacto ambiental, este estudio de impacto ambiental. Vamos a ir a una pequeña pausa en este día que, déjenme decirle, es el Día Mundial de la Música, y no sin antes también recordarles que un 21 de junio, pero de 1929, estaba en el gobierno Plutarco Elías Calles, se pone fin finalmente lo que viene a ser una de las más cruentas, de las luchas más cruentas que ha tenido nuestro país. Se pone fin finalmente a lo que se conoce como la Guerra Cristera, que fue atizada tanto por la Iglesia Católica como por el gobierno federal. Vamos y regresamos, estamos en el vuelo del colibrí, voces de la diversidad.